Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aeronet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones. Sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143. Entra a aeronetpr.com o búscalos en redes como @aeronetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Qué placer, qué privilegio. Estoy emocionado, entusiasmado de estar con mi amigo, el gran Fede Isgro del proyecto Vira Wines, Bodegas Vira. Como saben, estuve con él en tanto las compuertas para probar el proyecto pastoral como por supuesto en el Valle de Uco para probar lo que vamos a hablar hoy nuevamente, Vira. Ese contenido lo pueden ver tanto en el canal de YouTube como en Instagram como en Facebook, pero hoy debutas en el podcast, amigo, en audio. Exactamente. ¿Cómo Y un estás? gusto. ¿Bien? Muy bien, Eduardo. Un placer estar en Puerto Rico finalmente. Ya estás con el bronceado, ya estás un poco bronceado. Estoy un poco bronceado, sí, increíble. Ajá. Y bueno, tuve la suerte de llegar el viernes a la noche de Estados Unidos y recorrí el fin de semana, me lo regalé. Y qué mejor lugar. Quiero hacerte esa pregunta, porque obviamente en redes estaba viendo que ponías los kilómetros que recorrías. ¿Es tal vez una costumbre tuya cuando visitas un lugar alquilar un carro y irte a dar vueltas? ¿Lo haces así? En realidad mi costumbre es no quedarme quieto. Y la verdad que se dio que acá llovía. Mi plan era caminar más San Juan Viejo y estar tranquilo. Pero bueno, apenas se dio el tema de la lluvia y demás, digo, no, voy a recorrer. Y nada, cuando recorro me gusta recorrer. Y la verdad que este país es una cosa increíble. Recorrí de todo, pregunté en un par de lugares y después hice lo que yo quise, básicamente, que es ir a terminar en lugares poco comerciales, en pueblos pesqueros que no había nada más que un bar y terminé almorzando ahí la mejor empanada de langosta que comió en mi vida. Qué maravilla lo que es. Sí, La Puerto verdad Rico es que único. increíble hablando con el camarero. Bueno, ustedes son, te lo dije cuando te conocí allá, usted en realidad el puertorriqueño es una persona muy amable, muy cálida Sí, sí. y disfruté mucho y fui sin destino, sin brújula. Eh, Como te dije allá, hicimos una linda picada en aquel momento, como decimos nosotros, una degustación de fiambres. Para mí el vino lo linkeo mucho con la comida y lo que hice acá, hacer un recircuito para probar cosas interesantes, pero sin buscar en TripAdvisor o nada por el Sí, no, estilo, no, es preguntando a dónde tengo que ir. Y ¿Y una de las cuántas horas estuviste manejando por la isla? salí a las 11 de la mañana y volví a las 11 de la noche. Qué maravilla, Sí, por sí. Dios. O sea que le Bueno, pusiste kilo. ¿Y te acuerdas de los nombres hasta dónde llegaste? sí, por supuesto. Llegué, mi objetivo era llegar a Ponce, pero se me hizo tarde. Y, pero bueno, dentro de los lugares que recorrí fue el primero principal, el Bosque Nacional del Yunque, Ajá. que ahí lo recorrí completo, di la vuelta, subí a la torre, un lugar precioso, bien selvático, divino. De ahí pasando por Palmas del Mar, fui a la playa de Guayanés, que esa es la playa donde te digo que parecía como un pequeño pueblo abandonado y había un bar con toda la onda, había mucha gente, no sé, como siempre digo yo, los gringos, ¿no? O Sí, sea, sí. mucha gente disfrutando, tomando unos tragos, una muy buena atención y ahí es donde te digo que comí tan rico. Y desde ahí seguí hasta Guayama, que hay un montón de kioscos Claro, y claro. muchos buses. Me da Sí, mucha risa. vi unos buses que decían, si quieres pasarlo bien, coloridos, pintados. Coloridos, todos buses escolares, pero que lo intervienen colorido con un montón de luces.
y música arriba y bueno, y todo pasándola bien. Bueno, la verdad que muy simpático, muy, muy simpático. Y ahí de Guayanés, después subí hasta un pueblito de montaña que es Guabate. Ah, claro, ahí se come lechón, se come Fui, mucho lechón. ¿Comiste lechón? fui específicamente a comer lechón. ¿Qué tal? Bueno, no te defraudo. Buenísimo, O sea que buenísimo. viste, porque obviamente hablando de cordilleras, tú no tú estás acostumbrado a ver los Andes, pero sí fuiste un poco a la montaña, ¿no? Fui, es más, en algunos lados llegué a subir hasta los 1800 metros. Muy interesante, es totalmente distinto a lo que tenemos nosotros, ¿no? Allá, Claro. tú sabes, allá tenemos un desierto, esto es todo abundancia hídrica, ¿no? Agua por todos lados, plantas, realmente espectacular. Me gustó Y que en WhatsApp me pusiste me puedo acostumbrar. O sea, me podría acostumbrar a te estar podrías acá. acostumbrar a venir con más frecuencia. Sí, sí, la verdad que sí, pues me han tratado muy bien y me quedan todavía 3 días por delante ya de trabajo con B. Fernández y recorriendo cuentas, bueno, y hacer lo que hacemos, que es el objetivo y por qué estoy acá, ¿no? Pues no he venido solo a disfrutar, Sí, sí, no, vamos a entrar en pero, materia, vamos a pero entrar en es, materia. es venir a promocionar Vira, a contar quiénes somos y bueno, y seguir disfrutando mientras, ¿no? Porque es imposible no disfrutar de Sí, este sí, lugar. la vida y el vino van de la mano porque son lo mismo y salen y van al mismo lugar, a la tierra. Vira es un proyecto, para los que nos están escuchando, que me encanta porque es una fundición, si se quiere, de filosofías, de estilos. Está presente la uva Sangiovese, tanto Fede como su socio, pues tienen raíces de Italia. En Italia, pues, perdón, mejor dicho, en Argentina, mucha emigración o inmigración italiana y tienen pues ese fecundo, generoso sol y clima del Valle de Uco, donde se dan unas uvas mágicas. Háblame un poquito del proyecto Vira, cómo se da, pero yo antes de eso quiero decirle a los que me están siguiendo, fanáticos de los vinos de Chianti, los Brunello di Montalcino, fanáticos de los vinos con esas notas de hierbas, de mentoles, de frescura, de té, pero con una fruta muy clara y muy viva, dese la oportunidad de probar los vinos de Vira, son espectaculares. ¿Cómo nace Vira, Fede? Bueno, justamente un poco con todo lo que acabas de decir, ¿no? Nosotros con Santiago nos conocimos trabajando en la Patagonia, pero bueno, yo previamente tuve un paso por Italia, estuve viviendo 5 años allá y bueno, trabajando en una bodega, haciendo una maestría mientras tanto en la Universidad de Siena y, y bueno, obviamente quedé muy marcado por su cultura de vinos, ¿no? Que hablar de cultura de vinos en Italia es algo tremendamente amplio por la cantidad de variedades que tienen, por la cantidad de denominaciones de origen y conceptualmente es muy difícil englobar qué es un vino italiano, ¿no? O cuando normalmente decimos, este es un vino estilo europeo, definime eso, ¿no? Es totalmente amplio. Pero lo que siempre nos gusta mencionar con Santiago, lo que sí teníamos en común Santiago, para los que no han visto la otra entrevista, es tu socio, es mi vamos a decir su socio, apellido, Santiago Bernasconi. Y yo Santiago soy Bernasconi. Federico Isgro y Vira es Bernasconi Isgro, República Argentina. Claro, Nada ahí más que viene eso. Vira. Y un Eh, poquito para los que no saben esta historia, perdona que te corte, tú estabas en Siena trabajando en la rúbrica del vino ya, yo estaba en Valpolicella, en pero el trabajando con Véneto, vino. O trabajando en sea una que tú desde bodega. muy jovencito ya sabías que ibas a Sí, sí, trabajar sí, en vino, sí, sí, enólogo, todo. yo Listo. hace, aunque no lo parezca, tengo 51 años. Sí, pareces menor, pareces mucho menor. Y yo trabajo en esta industria desde hace 30 años. Claro, por supuesto. Así Entonces, que ya llevo mucho tiempo. eres mendocino, oriundo de Yo Mendoza. nací en Mendoza, me recibí de ingeniero agrónomo en Mendoza, especializado en viticultura. Después me fui a trabajar, empecé a trabajar en viveros de vid y en un trabajo más agronómico relacionado a los viñedos. Después, cuando decido cambiar hacia la enología, es que decido hacerlo luego de 4 años de recibido, de graduado. Claro. Decido hacerlo en vez de hacerlo en Argentina, hacerlo en Italia. Perfecto. Y entonces, hasta hace poco, tú nunca habías sido dueño de una bodega, habías trabajado para otras Tal bodegas. cual, yo trabajé en varias bodegas, me desempeñé como técnico, después pasé a puestos más técnicos, gerenciales, como gerente de operación y terminé en la última bodega siendo general manager y abarcando todo el concepto global del manejo del ¿Se negocio de puede la decir bodega. cuál? Sí, sí, como no, en Bodega Alto Cedro, Claro. que es una bodega muy, muy linda de Sí. Mendoza, una bodega mediana, muy curada de los vinos,
el enólogo dueño es Karim Musi, que junto con unos socios, la verdad que nada, hicimos un trabajo muy lindo ahí y nada, muy contento. Sí, me marcó mucho a nivel profesional también. Ahora Eso, retomemos a Valpolicella. Estás sí, trabajando en Italia y ahí te empieza a picar una curiosidad. claro, empiezo a trabajar ahí y ahí la curiosidad empezó y nunca terminó. Porque en realidad esto es algo que cuando empiezas, eh, no terminas. Y te cuento algo, te puedo contar un paréntesis Sí, breve. claro, aquí pues, he hecho Eh, episodios de 2 horas, tranquilo. bueno, me pasó algo muy lindo viniendo para acá, que me pasa a buscar el Uber. eh, y siempre, nada, me gusta charlar y más que nada cuando estoy afuera. Y este chico, un chico joven, habrá tenido 30 años, cuando le cuento, o sea, me pregunta, cómo hacen ustedes, con mucho respeto, qué hago acá, si soy turista y todo lo demás, y le cuento, no me dedico, bueno, ahí nomás como que se emociona, ¿no? Me empieza a decir eh, que él está con el tema de aprender de vinos y aprender de bebidas y aprender, y muy interesado en sus cosas, ¿no? Y claro, pero él me decía, a mí me gustan los vinos dulces. Y yo claro, y le digo, bueno, está bien, eh, porque la pregunta él me la dirigía, ¿cómo sé que un vino es de calidad? Entonces yo le digo, mira, es muy difícil hoy por hoy hacer un vino de mala calidad, pero, si te gustan los vinos dulces no son económicamente, de los vinos más económicos, no son por ahí los más cualitativos, sin que sean malos, no vamos a entrar en eso, ¿no? Hay vinos dulces tremendamente cualitativos, pero son sumamente costosos. Pero ¿a qué vengo con esto que te quiero contar? Mm, Como que digo, ¿cómo le explico en forma sencilla? Pues en esta industria lo difícil es explicar en forma sencilla, terrenal y no asustar al consumidor con qué tiene que sentir con un vino. Y él me preguntaba, ¿cómo son los vinos? Entonces, vos me decís que son secos. Le digo, mira, es muy sencillo. ¿Vos tomás té o café? Sí, bueno, hacete un té dulce y hacete un té amargo, sin endulzarlo. Y un café lo mismo. Y vas a sentir la gran diferencia, y esa es la diferencia que vos tenés que sentir. Porque los dos, tanto el té como el café, tienen tanino, y así vos vas a empezar y vas a ir evolucionando en tu forma de sentir los vinos. Eh, y bueno, estaba chocho, ¿no? Y ahí estuvimos, después de ahí pasamos al saque, pasamos a contarle qué son los destilados, qué es una fermentación, o sea, ¿qué quiero llegar con esto? Qué suerte de él que le interese este tema y le toca un enólogo que ha La trabajado en verdad, todo yo el mundo. pensaba, Qué, digo, qué suerte el pibe, ¿ah? qué suerte para mí en realidad, pues me encontró, digamos, como que tranquilo y le pude explicar, creo, en los 20 minutos que demoró el viaje y se cansaba de agradecerme, estaba contento. Y digo, puta, en definitiva, esta curiosidad, por eso te dice este paréntesis, la curiosidad no se tiene que acabar nunca. Así No es. importa el nivel de conocimiento que uno tenga. Pero vos cuando te creíste que sabes todo, es ahí donde empezás a decrecer. Eh, Lo que dices resuena tanto conmigo, amigo, porque yo, por ejemplo, llevo haciendo esto de Wine News TV desde el 2006. Ya son casi 20 años el próximo año. Y nunca había probado un Sangiovese del Valle de Uco. claro. Nunca. Y hasta que no llegó Vira, claro, probé los vinos antes de conocerte. Andrés me hizo llegar unas muestras y quedé loco. Y entonces dije, "Aquí tengo que conocer a este loco, tengo que verme con él". Y quedé muy conmovido con los vinos. Y fíjate, yo después de tantos años haciendo esto, entrevistas, viajando, he quedado totalmente conmovido por la calidad de estos vinos. Entonces, uno nunca deja de aprender y yo creo que yo sigo haciendo esto por curiosidad, Exactamente. la curiosidad, la pasión, la humildad. Y qué lindo lo que le explicaste al del Uber, porque a veces explicar algo que tú sabes, chuta, es que los vinos dulces no son de calidad, hay que hacerlo con respeto y con Con mucho empatía. respeto, por supuesto. Sí, 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 Porque, a ver, no es solo en términos cualitativos, sino una es en términos de gustos. claro. Y este es el problema global que hemos tenido, principalmente yo tengo muy acentuado en Argentina. En otros lugares yo creo que generalmente en el gran centro de consumo de Estados Unidos, que es el que yo manejo bastante, las personas son humildes. O sea, tienen una humildad innata, digamos, que pueden estar en distintos rangos sociales, pero es una gente que no le hace falta, por lo general, estarse mostrando quiénes son y qué En hacen, la ¿no? ostentación, Una ¿no? ostentación, exactamente. Y esa para mí es la base que te permite crecer. Después cada uno tiene sus gustos y eso es lo importante, pero nosotros tenemos que trabajar para hacer todo más sencillo y no alejar a la gente del vino. Es muy importante que la gente entienda y que si no entiende, como volvemos al caso del chico del Uber,
no se sienta discriminado porque a él le gustan los vinos dulces y viene uno y le dice, ah, no, los vinos dulces no son buenos. Si el Eh, puertorro es muy receptivo, es muy sencillo, muy llano, muy humilde, le gusta que le digas las cosas como son, que no se las adornes, no se las maquilles mucho. Así que por eso yo creo que acá hay gran cultura de vino, aparte de la relación histórica con España, porque como sabes, claro, 400 años de relación, aquí se toma buen vino hace mucho. Muchas grandes bodegas de España, su primer cliente comercial fuera de España fue Puerto Rico. Nos veían como los sobrinos del Caribe, pues enviaban lo mejor de Rioja, de Ribera, te estoy hablando hace 100 años, ¿no? Así que aquí se toma buen vino hace mucho y como viste aquí en esta tienda, pues el mundo está representado. muy bien representado. Vamos Sí. entonces ahora a la fundación de Vira con Volvamos tu a Vira. socio, porque la historia de lo que encuentran, de esa plantación vieja de San Giovese en el Valle de Uco y la historia del Vinoto, porque el otro día estaba recordando nuestra entrevista. Cuéntamelo todo de Vira. Bueno, en realidad, como te decía, con Santiago nos conocimos trabajando los dos en distintos proyectos en la Patagonia. Yo ahí en ese momento estaba trabajando para Bodega Chacra, que es una bodega que hace exclusivamente Pinots Noir, y Santiago estaba dirigiendo una compañía, una bodega que hacían, que se llama Añelo, y hacían vinos de la Patagónico en general, ¿no? Y bueno, nada, después de un tiempo lo que nosotros hicimos fue charlar, nos hicimos muy amigos y después yo vuelvo, me restablezco en Mendoza, Santiago vuelve, se restablece en Buenos Aires por motivos X, los dos diferentes, y quedamos en muy buena relación. Entonces cada vez que Santiago iba a Mendoza, terminaba en mi casa y comíamos un asado, tomábamos vino, tomábamos whisky y a la casa. Un Y cachito, un paréntesis mío. ¿Tú hiciste los vinos en Chácara el 32, el 55? ¿Tú los hiciste esos vinos o yo eras parte? hice, sí, yo participé, yo participé de dos vendimias ahí, exactamente. Son espectaculares. Estos Sí, de sí, los de la Roqueta de son de Sacicaya. Hinchilla de la Roqueta, exacto. Sí, Qué que ma- Me justo, sigo sorprendiendo, no sabía esto, pero amo esos vinos. creo que lo habíamos charlado, no me acuerdo si lo habíamos charlado, pero bueno, yo, otro paréntesis, después ya enganchamos con Vira. Cuando yo empiezo a trabajar en Mendoza, a mí se me da la oportunidad de, de participar de una búsqueda que estaban haciendo en Chacra. En ese momento querían como incorporar un técnico local y bueno, y te puedes imaginar, ¿no? O sea, yo con todo el back italiano, que alguien de la familia Hinchisa de la Roqueta por ahí esté interesado y o sea, yo que conocía cómo era, la verdad que digo, bueno, está muy bueno. Pero bueno, pasó que yo de ahí fui con 3 hijos y fue difícil la adaptación. Bueno, nada, terminó no siendo conveniente. Pero bueno, sin lugar a duda, fue un gran aprendizaje. Y por otro lado, me permitió conocer a Santiago, ¿no? Que es lo que Sí, hoy yo por creo que hoy, esa fue esa fue la ganancia la principal. principal ganancia. Sí, Entonces sí. estaban en tu casa, hacían asadito, whisky, Asadito, vino, ahí, whisky, che, y ¿por qué no ahí hacemos nuestro vino? así salió. Esto fue en 2017. Al otro día, un poco más sobrio, che, ¿en serio? Sí, en serio. Y nos pusimos de acuerdo en un segundo Pero un salto al vacío, porque salvo al que tú me digas que vacío. tus padres son millonarios y los de él, No, no, había no. que la guita juntarla. Los dos con familia, los dos con hijos chicos, Claro. Él muy tiene tu edad, chicos. son de la misma edad. Santiago es un año más grande. Ya. Eh, y los dos con trabajos, o sea, los dos trabajábamos en distintas bodegas en aquel momento. Como bien dijiste, los dos tenemos que trabajar para el sustento diario. Eh, y fue un salto al vacío, porque Vira se creó con cero capital, cero. Entonces, pero sí con una idea muy marcada, y perdón, sí teníamos un capital. Yo creo que y viéndolo en perspectiva, hoy por hoy, teníamos el mejor capital que hoy por hoy podemos tener, que es la experiencia. Y experiencia no solo en el winemaking, sino experiencia comercial y experiencia en management. Entonces nosotros, ¿qué fue la clave del crecimiento tan rápido de Vila y tan concreto, que ya teníamos mucha experiencia, ya sabíamos qué Claro, teníamos que hacer claro. y qué no teníamos que hacer? Entonces eso la verdad que nos hizo ganar mucho tiempo y dirigir muy bien el tiro hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Ahí te quiero hacer la pregunta, porque claro, Mendoza, Argentina en general, tienes tantas posibilidades, tienes un canvas blanco y puedes jugar con lo que te dé la gana. ¿En qué momento dicen, che, pero qué hacemos? ¿Torrontés? ¿Hacemos No, espumoso? ¿Cómo se da eso de, fue vamos, muy, no, no, eso fue.
al siguiente día, creo que fue al siguiente día, no te lo exagero, con la llamada de teléfono esa, pensemos el driver. ¿Cuál es el driver que nos une? ¿Cuál es el driver que queremos comunicar para el proyecto? Que ni sabíamos si iba a llamar Vira. Eh, Italia. Y esa noche habíamos tomado un par de vinos italianos. Y yo le dije Italia. Italia pues tiene sentido, nuestros apellidos, nuestra familia, mi experiencia allá. Entonces tenemos que buscar la forma de qué de Italia y el cómo. Y así fue que Vira, hoy por hoy, ¿cómo te describo Vira? Y Vira, en Vira somos eh, una bodega que hacemos grandes interpretaciones o interpretaciones de grandes vinos italianos. A mí me gusta decirlo así, no copiamos vinos, no nos interesa parecernos a, eh, pero bueno, el principal en eso es el Sangiovese. Y tiene un porqué, ¿no? El Sangiovese fue una de las variedades más plantadas en Argentina, llegó a ser la quinta. Al día de hoy hay muchísima superficie plantada de Sangiovese, pero bueno, está ubicado más en la zona este. Yo buscaba particularmente un Sangiovese en el Valle de Uco que está prácticamente extinto. El único Sangiovese que yo había tomado argentino, te voy a decir, la bodega se llamaba Callejón del Crimen y ese vino lo tengo que haber tomado hace unos 15 años. De ahí pasaron 15 años y nunca volví a tomar un Sangiovese argentino. Sigue estando, de hecho, esa bodega tiene un viñedo de Sangiovese en el Valle de Uco, Ah, es una mira de las tú. pocas. Sí, Sí, sí. pero fue tan grato volverme a encontrar con esto porque amo los vinos de Italia, es un país que adoro, te lo conté cuando estuvimos ahí grabando, he tenido la oportunidad de visitarlo, he estado en Siena, he estado en muchos pueblitos, me he quedado en casas de amigos allá y son unos vinos tan gastronómicos, tan versátiles, tan potentes sin ser nunca gritones, ¿no? Sin ser nunca vinos que quieran competir con la comida. Viste que por ahí hay vinos que quieren ser la carne, que quieren ser Claro, el asado. No, no, tú estás en la copa y tú eres líquido. Tú no eres sólido, tú eres tú eres, líquido. tú eres la comida, Sí. tú eres parte de la comida y eso es algo que yo lo viví mucho allá y es algo a lo cual yo lo respeté del día uno. Y yo llegué, eh, vamos mezclando temas, pero Sí, yo sí, no cuando pasa apenas nada. llegué a Italia y empecé a trabajar, tenía una ansiedad terrible por aprender todo ya, todo lo urgente. Y bueno, me pasaba que trabajando en la bodega, que yo ya estaba recibido de ingeniero agrónomo y empecé a trabajar en la bodega como operario. O sea, no, yo iba con un título universitario, pero empecé a trabajar de cero como operario en la bodega y así me volví, solo que a cargo de, de una de las bodegas en Valpolicella, porque este era un grupo en el que estaba en el Veneto, un grupo chiquito, de bodegas medianas que tenían bodega en Bardolino, que era donde yo vivía, en el lago de Garda, en Valpolicella y en Soave. Y nada, lo que aprendí ahí con mucha humildad es a trabajar con las manos y a entender los procesos, a entenderlos. Eso me llevó a los 6 meses a estar a cargo de una bodega, pero nunca dejé de hacer los trabajos manuales de las bodegas, ¿no? Que eso es lo que para mí es mi gran capital de haberlo entendido. Y, y después la sencillez con el cual se aborda el consumo del vino. Yo me acuerdo que en esa ansiedad de aprender iba a comer en una trattoria siempre, porque Valpolicella quedaba lejos de donde yo vivía, y siempre iba a comer al Mezzogiorno a un lugar, ¿no? Siempre trataba de ir al mismo. Y era una trattoria muy linda, se comía muy bien y había gente vestida de traje, banqueros, gente vestida de overol anaranjado que estaban arreglando una calle, yo que era de una bodega, otro que era de no sé, bueno, pero comida para comer, ¿no? El hecho de comer, una horita, parar y seguir trabajando. Y vos te sentabas en cualquiera de esa mesa, de ese lugar, y no te preguntaban si querías vino o no querías. Te traían una jarrita de vino. El cuartino de vino estaba asegurado, si vos querías, o traerme un mes o traer un medio litro, ¿no? De vinos fusos, o sea, de vino a granel, ¿no? Vino. Y cuando yo le preguntaba qué es, claro, la camarera me miraba y me decía, ¿cómo que es? Es como que le preguntes el agua, ¿qué es H2O? Claro, pero ¿qué es? Vino, me Sí, decía. Claro, exacto. le digo, Creo pero, que uva. pero le digo, sí, pero es Fumane, de este vale, vino. Y le preguntaba otra vez más y te mandaba la mierda y te decía, Claro, ahorita de una coca. Entonces yo he aprendido para, de gringo, que me claro, sí, agrada. sí, esos son de poca paciencia, son de Sí. muy poca paciencia. Pero más allá de eso, lo que yo ahí entendí, y a Santiago le pasó lo mismo con otra historia totalmente diferente, eh, que el vino se consume y el vino va bajando a medida que la cena o el almuerzo va sucediendo.
y no es protagonista. O sí lo es, por supuesto hay vinos que son protagonistas en una noche y tienen que serlo, pero no puede invadir la comida, no hay forma de que invada con la comida. Y ese Claro, es o sea, el concepto nuestro en Vira es que el vino tiene que acompañar, tiene que, si se quiere, ser protagonista junto a la comida, pero no tiene que opacar. Entonces, cualquier botella que tomes nuestra, siempre eso se va a sentir y el ida y vuelta y la sensación de, cuando uno habla de un vino gastronómico, puede significar muchas cosas, pero son vinos realmente gastronómicos por eso, porque te permiten, más allá que lo puedes tomar solo y disfrutarlo un montón, te permiten ir dando un bocado y dando un trago de vino y poder tener una sensación que suma y es una sinergia de sabores increíble. y te ayudan en la digestión, son digestivos por esa acidez natural que tienen. Son Rodrigo de Paul y el asado es Messi. Lo acompañan muy bien. Bueno, antes de probar los tres vinos que la gente está esperando eso, llévame un poquito cuando saben que el driver con tu socio, con Santi, es Italia. Sangiovese tiene que ser, digamos, ahí un poco el hilo conductor. Van a buscar fruta. O sea, ¿cuál es el próximo Exactamente. paso? Sí, el Sangiovese habíamos hablado también de Nebbiolo, pero bueno, Nebbiolo no es una zona, eh, creemos que Mendoza no es una zona buena para Nebbiolo, si bien hay algunos Nebbiolos que son muy ricos, que se están haciendo algunos colegas, pero bueno, el Nebbiolo de por sí, como el nombre lo dice, nebbia es Niebla, neblina, ¿no? neblina. Entonces, y bueno, no, es algo que no existe en Mendoza. Eh, pero bueno, el Sangiovese, en cambio, es una variedad muy plástica, está desde el Trentino Alto Adige a Sicilia, en toda Italia y haciendo vino desde 1 euro hasta miles de euros y está muy difundida en el mundo. Y particularmente en Argentina estaba súper difundida, entonces fue muy fácil irnos hacia el Sangiovese. Lo difícil fue encontrarlo en el Valle de Uco. Porque yo digo, dentro de esta plasticidad y dentro de esta interpretación propia de vinos italianos, ¿cuál es la cruz cualitativa de un Sangiovese? Pues vos si le preguntás a un italiano te va a decir que el mejor Sangiovese es el que hace él o el que hacen en su pueblo. Esa es una fija, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, yo me animo a decir, de haber probado mucho y con mucha humildad y respeto, que yo te diría que si yo tuviese que elegir una cruz, marcar en el mapa una cruz cualitativa para el Sangiovese en Italia, es el sur de Firenze y el norte de Siena, ¿no? Más o menos en esa zona. Obviamente Brunello, por ahí. Listo, vamos a Mendoza. Imposible, irrepetible. O sea, no hay forma de encontrar, más allá de trasladarlo a coordenadas que no existen en Argentina, pues tenés que ir muy a la Patagonia, eh, esas condiciones en general. Pero yo estaba seguro de dos cosas. Uno, que encontrar un viñedo antiguo, o sea, viña vieja de Sangiovese, y en el Valle de Uco. Esa era mi búsqueda. O sea, pues yo me quedé ya con eso, digo, lo que tengo que encontrar es un viñedo antiguo en el Valle de Uco. Y así ¿Por fue, qué en el Valle de Uco? Por por la altura, la altura. Ok. para compensar, no por nada en particular, sino porque yo sabía Para que buscar esa acidez. el acidez natural y la fresca, Ya. que por ahí en otra zona para mí es muy difícil. O Se sea, puede no, cocinar un poco. se puede cocinar un poco. No generalicemos, no digo que sea Sí, no, no, imposible, se están claro. haciendo excelentes vinos. Desde que lanzamos nosotros han salido bastantes Sangiovese a la calle y exponentes muy buenos y muy ricos. Bueno, vamos integrando la historia con los vinos. Sí, Este vino que está entre 20 y $22, el Rosso de Uco, es una belleza. Me encanta la etiqueta. Ya hablamos también de las etiquetas en un episodio que lo pueden ver en Instagram, pero recrea un poco un paisaje que combina la Argentina con Italia, que me acuerdo que me lo contaste, que es como que poner dos espacios importantes en tu vida. Y este es un vino de 13.5% de alcohol, se llama Rosso de Uco, producido y embotellado por Bernasconi y OE Isgro. Háblame de este vino que tenemos aquí y brindo contigo que finalmente bueno, llegaste a salud, Puerto salud, Rico, amigo. Vamos a salud. ver, ¿qué hay aquí? Bueno, Rosso de Uco es eh, un Sangiovese en blend con Syrah y Merlot. Y ahí te cuento el porqué primero de todo esto, ¿no? Primero te voy a contar del vino para no perder el hilo, después te cuento lo demás. Este vino tiene la vinificación en partes individuales de cada uno de estos tres varietales, sea del Sangiovese, del Syrah y el Merlot, y el corte final es 70% Sangiovese, 20% Syrah y 10% Merlot. Este vino se vinifica cada uno por separado, después se hace el corte y el corte
final es el que se manda a una crianza en barricas, más o menos el 40% tiene barrica por un año, y el resto del vino, el 60% remanente, queda sin barricas por también el mismo periodo de tiempo. Y luego hacemos el corte y lo embotellamos. Este es el Rosso de Uco, vino que la búsqueda principal son los aromas primarios, frescura, acidez, sentir, como hablábamos recién, el té, la, la guinda o la cereza ácida, los frutos rojos ácidos y bueno, sobre todo un vino que te limpia, te permite limpiar el graso de boca. La verdad que es un vino con muchísima frescura y súper disfrutable. Es un vino delicioso que por 20, $22 es una ganga, tiene un equilibrio, una tensión y aparte de eso, lo que tú has dicho, ¿no? Muy fácil de tomarlo. Es como lo que te ofrecía la señora ahí en la trattoria que decía, es vino, no preguntes más, es vino, está rico, es vino, es para comer. Exactamente. Y también tiene, eso es, el Sangiovese tiende a tener estos aromas como de balsámicos, de aceites, de ungüentos, de inciensos, Exactamente. son como unos aceites que uno se pone en el cuello para el estrés y como que Sí, y huele, que tienen ese final mentolado. sí, Y, anisadito. y bueno, sí, es gran parte de la estructura varietal que tiene el El Sangiovese. Syrah también es del Valle de Uco. También. Okay. ¿Y qué? Vira es 100% del Valle de Uco, 100%. Ahí lo que te quería contar antes que sigamos con Sí, el siguiente vino, que el por qué estos tres varietales. Porque vos decís, el Sangiovese de por sí es excelente, tiene un montón de virtudes, pero lo que yo aprendí empíricamente estando allá, principalmente trabajando, no, disculpa, cuando estaba haciendo la maestría, que lo bueno de la maestría es que ya te agarra una etapa de tu vida, cualquiera sea, ¿no? Que ya sos un profesional con un poquito de años de experiencia y te agarra ya con un nivel de conocimiento un poquito mayor, ¿no? Entonces, la verdad que lo lindo de esto era que yo iba a juntarme con los colegas que tenía ahí, que eran casi todos de la zona, y entrábamos a sus bodegas donde ellos trabajaban por la puerta de atrás, como digo yo, ¿no? Entonces yo probaba un tanque directamente del sacamuestra y me encantaba, che, ¿qué es esto? Y esto es un Sangiovese que en corte con Merlot. Y esta barrica que es un Merlot que lo rellené con Syrah. ¿Qué es esto? Es un Sangiovese que tiene Syrah y Merlot. O sea, yo encontraba que cada vez que me decían esas tres cosas me gustaban los vinos, me encantaban los vinos. Entonces yo digo, che, con el tiempo, esto es increíble. La verdad que las tres variedades están hechas una para la otra. Sí, sí, por supuesto. Hace 600 años venimos haciendo lo mismo. está Entonces, no, probado. no estoy descubriendo nada. Me encanta cómo Entonces, los europeos cuando nos enseñan algo tienen tanta y tanta historia que nosotros, pues, no es que no claro, existíamos, pero estábamos en taparrabos. pero olvídate. Entonces, entonces claro, yo digo, claro. Claro Y que funciona, son 600 años haciendo. entonces con Santiago, cuando empezamos a charlar, a mí se me vino a la cabeza esa palabra, que me acuerdo la persona y el momento en el que me lo dijo. eh, y digo, claro, ¿entendés esto? O sea, lo que yo tengo que hacer es interpretar, como puedes ver, en ninguno de nuestros vinos tiene tiene la variedad. Y puedes pinchar atrás el QR y te va a llevar a la presentación, a la ficha técnica y todo lo demás. Pero, ¿cuál era el gran desafío nuestro? Era no poner las variedades en el frente y que cada vino lo pidan por su nombre. Y eso es lo que estamos todavía trabajando y eso es lo que hemos tenido un resultado excelente, porque la verdad que el que compra un Rosso de Uco por primera vez, yo los desafío que va a ser la primera y van a seguir comprándolo porque eso es un vino Es que es maravilloso. maravilloso porque tiene, como tú decías, frescura. Es un vino simple, honesto, pero el que quiere, el que es tomador de vino y principalmente, como decías, que le gusta un estilo de vino por ahí más fresco y si le gusta un estilo cargado, también, porque es un vino que te Mira, lo lleva... voy a decir en palabras de consumidor. Es un vino de 20 que parece de 40 por su Ah, calidad. bien. Así habla el consumidor por ahí. O sea, es el típico vino que te lo compra y dice, pero qué rico está, $20 nada más, ¿cómo puede ser? Me debería haber llevado otra. El vino está delicioso para comer y es un vino perfecto para el calor que hace en Puerto Rico, que nos gusta Bueno, mucho el exacto. tinto. Acá pues tendemos a tomar mucho Ribera del Duero, mucho Cabernet de Napa y la gota de sudor te va bajando. Este es un vino incluso bello para almorzar hoy, un lunes. Sí. El Rosso de Uco está maravilloso. Vamos entonces ahora, amigo, al Nicolo Brunetto. ¿Qué tenemos acá?
Bueno, el Niccolò Brunetto es siempre siguiendo con la misma trilogía de variedades, solo que en su elaboración, lo que yo planteaba ya cuando vamos avanzando en el portfolio de vinos, digo, ¿cómo hago con este vino para encontrar más complejidad? La complejidad vos se la podés dar en contacto del mosto vino con las pieles. Es lo principal que tenés a mano para hacer, suponiendo y descartando que ya hiciste todo lo bien que tenés que hacer en el viñedo. Eso lo doy por sentado, ¿no? Que todos sabemos que lo principal es el viñedo y todo lo que haces bien en el viñedo. Ahora, lograste la máxima calidad de la fruta. ¿Cómo logro hacer algo diferente? Ahí se me ocurrió hacer con el Niccolò Brunetto primero dos cosas. El Merlot y el Syrah, que forman un 20% en conjunto, están cofermentados. Eso significa que se cosechan el mismo día, si bien generalizando el momento óptimo de cosecha entre el Merlot y el Syrah pueden llegar a ser unos 10 días de diferencia. Yo encuentro un punto medio entre los dos y los cosecho juntos y los microvinifico juntos. ¿Eso qué significa? Que van a parar a un recipiente chico y se hace la fermentación 100% manual, hundimiento de sombrero a mano, súper artesanal. Y después el 80% restante del Sangiovese, eso lo hacemos, lo incubamos en una pileta de hormigón, empieza la fermentación y más o menos a un cuarto de la fermentación le saco un poco de líquido y ese líquido termina fermentando solo en barrica, que sería como un vino rosado un poquito más cargado. Y el resto del vino queda más concentrado y termina de fermentar más concentrado con sus pieles. ¿Qué logro con esto? Es más concentración, Más intensidad más también. intensidad, pero no lográndolo al final de la fermentación, donde se extraen todos los amargos y sabores que yo no busco. Entonces la complejidad que tiene esta forma de vinificación hace que Niccolò Brunetto sea un vino único en ese aspecto. Y después van todos los componentes por separado en crianza de barrica por 12 meses. Y de nuevo ese anisado, ese mentolado, esas infusiones, el té, la hierba. Y este vino está en 30, $32 más o menos. La calidad que tiene se para al lado de, ahora que Anticlásico ha sacado el Gran Selecciones, que está como en Sí, tal cual. 55, 60, que casi siempre hay algo, pues Sangiovese, pero Canaiolo, Malvacianera, le ponen otras cosas. Y este vino, a ver, no es que tú estás copiando, porque no podrías copiarlo, es fruta de Argentina, la de allá es fruta italiana, pero tiene esa elegancia, tiene esa alta costura. Tus Sí. vinos son de alta costura, son de entalle. O sea, Ah, no hay nada que está fuera de sitio. Por ahí tuviste, bueno, en las películas sale Chanel, Christian Dior, que todo está en su lugar. Tienen una gran simetría los vinos, ese equilibrio entre la fruta, el tanino, el alcohol, la acidez, el barrica neutral y no sí, la percibo. te va a resultar increíble, pero bueno, es casi todo neutral la barrica, salvo las barricas de la parte del Sangiovese que fermento sin pieles, que son barricas nuevas. Y más allá que usamos barricas muy cualitativas, de una calidad, uso solo una tonelería, no hay forma de que le gane la madera al Sangiovese. Siempre, siempre el Sangiovese pasa un paso adelante. Y bueno, nada, yo siempre digo que Niccolò Brunetto es el vino que cuando tengo la posibilidad de mostrar qué es Vira en un vino, es Niccolò Brunetto, porque es el que resume todo, ¿no? Sangiovese viene del nombre de la sangre de Júpiter y Exacto. el Sangiovese literalmente tiene esas notas sanguíneas de hierro, es Tiene impresionante. mucho, mucho de eso. Y cuando tú lo pones con un Syrah, pumba. Sí. Y cuando le pones un Merlot cosechado fresco, todo tiene lógica, ¿no? No es ningún secreto. Entonces, con ambos varietales tú resaltas lo que el Sangiovese ya de por sí tiene en un abanico un poco más cerrado. Vamos a jugar con eso un poco porque quiero hablar de esta trilogía y usando como analogía el fútbol que lo amo, pues tienes un enganche, tienes una punta, o sea, cada uno aporta algo a la ecuación. En este tridente, en esta trilogía que tienes acá, Sangiovese siendo pues la espina Ujú. dorsal con todas sus ventajas y sus beneficios. ¿Qué le aporta cada uno al todo, al equipo? El Sangiovese le trae qué, el Syrah le trae qué y el Merlot le trae qué. Bien, es una excelentísima pregunta. Yo no te la puedo llevar, como tú sabes de fútbol, no soy un gran No, no, apasionado, olvídate del fútbol, del vino. ¿Qué le no, pero trae te cada uno digo, al a ver, todo? el Sangiovese es sin lugar a duda la espina dorsal,
y es, yo siempre digo, o sea, hay tres líneas de descriptores aromáticos que tiene el Sangiovese, que los tiene, a donde lo pruebes y como sea, ¿no? Salvo algunos Sangiovese que se hacen vinificaciones blancas, bueno, que son cosas Sí, sí. más extrañas, ¿no? Rarezas. Rarezas, pero tenés el té en toda su forma, si lo quieres comunicar en un ambiente eh, más elegante, te llamaría unas hebras de té. Si lo quieres comunicar en cualquier lado, es como el té, ya sea un saquito o como sea, en infusión. Pero una fuerte para mí es el té, y ahí atrás, muy pegadito, tenés el tabaco, misma línea, ¿no? Después tenés una línea hacia el otro lado del abanico, que es la fruta. ¿Pero qué fruta? La fruta roja ácida que abunda muy poco en las uvas. Muy poco. ¿Qué significa la fruta roja ácida? Eh, una guinda, una frambuesa, un arándano, depende, pero bueno, en definitiva, ese tipo de fruta, algunas variedades de ciruelas que son Que bien ese ácidas. agrio refresca, ese agrio. Exactamente, exactamente, es esa línea. Y después en el medio, el Sangiovese tiene un impacto muy grande cuando lo pones en situación de crianza en madera, que desarrolla todo ese fungo elegante, llamémosle así, ¿no? Ese olor a bosque, ese olor a hojarasca, a hojarasca fresca, Sí, ¿no? sí, sí. A caminar por un bosque húmedo en otoño, a Ujú. eso me refiero, ¿no? Ese es el aroma que tiene el Sangiovese. Después, el Syrah, por un lado, le aporta todo lo cárnico y cosechado en su momento. El Syrah tiene un quiebre en el cual después pasa a tener aromas muy de compota, muy Sí. de mermeladas. Cuando lo cosechas fresco, aporta un lindo nivel de frutas moradas, pero principalmente después en la crianza aporta mucho el cuero, la carne y todo ese Esa aspecto brasa, esa sanguíneo, ¿no? Todo lo lindo del Syrah. pimienta negra a veces Algo de pimienta negra, sí, 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 totalmente. Algo de pimienta verde también. también. Y bueno, y el Merlot es el Merlot, que para mí es la reina de las variedades en el planeta. Me encanta el Merlot. Eh, Lamentablemente es muy susceptible a donde se cultive, dando vinos que cuando no están bien tratados, están como con una sobremadurez, terminan siendo vinos que cansan y que no conmueven. Pero el Merlot de por sí, bien tratado, le aporta el lado de la estructura, un poco de estructura tánica, le aporta también un grado de fruta diferente y le aporta algo que para mí es muy importante y me gusta mucho siempre usarlo, siempre digo, todo esto uno lo usa como la papicra, ¿no? Como cuando uno condimenta una carne, cuando uno condimenta algo, son condimentos, ¿no? Pero el merlot bien manejado y en cierta zona para mí te da algo que a mí me gusta mucho, que es la aceituna y que no necesariamente viene de la mano de un overripeness, ¿no? Sí, De de una no sobremaduración. sobremaduración. Entonces, El Merlot es tan versátil, es es como súper el que se hace versátil. amigo de todos en el colegio, el que es buena onda, el que es buena gente con todos, la chica que baila con todos en la fiesta, o sea, el Merlot Es se deja exacto. por todo. Yo tengo una gata en mi casa que se llama Flora, y es una gata perro, porque esa gata se va con todo el mundo, se deja cargar, es cariñosísima, o sea, viste que el gato por ahí es Sí. medio difícil, no, no es como el perro. Esa gata es como el Merlot, o el Merlot es como esa gata, El simpatiquísima. merlot está y está presente y no te va a defraudar nunca. Entonces, la verdad que esa trilogía para mí, nada, funciona espectacular y en su conjunto hace que los vinos de Vira tenga lo que a mí siempre me gusta decir en cualquiera de estos tres que estamos probando ahora, y vos los veo que lo estás haciendo, volvés al vino y sentís una capa, otra capa, otra capa. Entonces, como que el vino en la copa va mostrando en distintas partes de su disfrute cosas distintas, ¿no? Es increíble también esa nota que sale como a rosas, ¿no? Como a un jarrón de rosas, no necesariamente las rosas, sino ese olor a vida, la vida misma. Creo que el Nicolo, claro, me parece, ¿no? Aquí me corrige si me equivoco, está como para guardarlo un poco más. El rosso es como para disfrutarlo al tiempo más corto, al corto plazo, almorzarlo, lo compras, te lo tomas en los próximos 5 a 7 años. El Nicolo me parece que tiene un poquito más tiempo que lo puedes guardar, ¿no? Sí, mira, todos los vinos están pensados
inclusive Vinoto, que es el próximo, para que lo podamos disfrutar, el que lo compra lo puede disfrutar Sí, ya. ya, claro. Porque esa es una gran ventaja que tenemos, a diferencia de los países europeos o de estos estilos de vino, que nosotros tenemos la posibilidad de que los vinos de guarda sean disfrutables inmediatamente. Ujú. Ambos vinos están pensados para la guarda. De hecho, Nicolò Brunetto está tapado con un Diam 10, con un tapón técnico muy bueno, y Vinotto con un Diam 30, que te aseguran respectivamente 10 y 30 años del producto impecable. Eh, pero bueno, es lo que decíamos recién, ¿viste? Son vinos que tienen una estructura tánica que no lo parecen por su color y por su buen impacto en la boca, que sin lugar a duda, pero sin lugar a duda que el tiempo le viene espectacular. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que los tres vinos, y hay un brinco, obviamente, no va a decir de calidad, pero sí hay un vino, un brinco de complejidad, si se quiere. Eh, el final, mientras vamos subiendo en la escalera, es más largo. El del rosso termina con esa resequedad y esa nota perfilada, esa simetría que deja la punta de la lengua salivando, pero te la recoge al mismo tiempo. Es un vino de equilibrio, pero se apaga a los 20, 30 segundos, que está muy bien para un vino de este precio. El Nicolo se me queda un ratito más, Sí, 45 segundos. El Vinoto, eterno. la salida en la boca es larguísimo. Vamos al Vinoto, cuéntame qué hay aquí en este corte. Quiero que me hables un poquito, aunque lo hablamos en la otra entrevista, pero es preciosa la historia de lo que está en la etiqueta. Y con eso vamos cerrando. Te voy a preguntar del Tanito, aunque no está aquí, pero nos oyen en 56 países. Y del Malvasía, que no está aquí. Esperemos que llegue a Puerto Rico. Vamos al Vinoto y luego esos dos. Perfecto. Bueno, el Vinotto, siguiendo con esta trilogía, es Sangiovese 90%, 7% Merlot y 3% Syrah. Como te había dicho, microfermentados, todo se fermenta 100% manual en pequeños recipientes y después tiene una crianza de 14 meses en barricas de 500 litros, de las cuales siempre un 70% son nuevas y un 30% aproximadamente son neutras. Y bueno, y acá este vino en particular, el Vinotto se dio del nombre en sí, que ya te empiezo a mezclar de lo que es estrictamente los vinos a lo que significan las etiquetas y su historia. Se dio cuando Santiago empezamos, nada, lo primero en esta búsqueda de encontrar un Sangiovese en el Valle de Uco, terminamos encontrándolo, un Sangiovese de 1970, ¿m? O sea, un Sangiovese antiguo de un parral. Y esa es la base de Vira, ¿no? Que encontramos, y la verdad que esa es la base. Ahora, ya estando, todo sucedió tan rápido que estando ahí, probando la uva el primer año y demás, veo un espalderito, un espaldero chico, o sea, una viña baja, y le pregunto a la persona ahí, ¿y esto qué es? Sangiovese también. Ese se plantó antes del 67. Claro, y cuando pruebo la uva, es un espacio muy chiquito, no llega a ser una hectárea, digo, wow, esto Aquí es se hacen increíble. 4100 botellas, lo pone en la Claro, etiqueta, no hay más. no hay más, es muy poco. Entonces, digo, bueno, tenemos que hacer algo diferente con esto. Probémoslo. Y así fue que nosotros, para la fermentación de la microfermentación de la parte del Merlot y el Syrah del Nicolò Brunetto, habíamos comprado 7 beans para la fermentación. Le digo a Santiago, vamos a tener que comprar el octavo bean para microvinificar esto y ver si sale diferente y qué sale. De esa viña en vaso, de esa De esa solita. viña chica. Y después se dio que la verdad que no lo teníamos planificado y siempre con Santiago, él vive en Buenos Aires, yo en Mendoza, ese es un tema importante, tenemos mil y algo de kilómetros de diferencia, él está en la parte comercial, yo en la parte más técnica, a lo cual imagínate la ansiedad de nuestra primera cosecha. Che, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? ¿Cómo va? Pues Santiago es una persona que es comercial, pero entiende muchísimo de vino, entonces a mí me gusta mucho charlar con él, intercambiamos y todo lo decidimos de a dos, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo va el B8? ¿Cómo va el Vinotto? ¿Cómo va el Vinotto? ¿Cómo va el Vinotto? El Vinocho, perdón. Y nada, nos decíamos, le llamamos así, llegó el momento de que quedó buenísimo, lo metimos en una barrica de 500 litros. ¿Y cómo se va a llamar este vino? En su fermentación era B alta 8. ¿Ya? En su crianza en barrica, B alta 8. Entonces, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Vin Otto. Vinoto, claro. Entonces terminó llamándose así, que bueno, parece un nombre complejo, más allá que, como puedes ver, la etiqueta es una etiqueta hermosa, grande, muy amplia. Pero bueno, así le quedó el nombre del vino. Después me preguntaba de la historia de la etiqueta, muy Sí. sencillamente, cada una de esta trilogía está muy atada a la inmigración.
Em, Cuando digo la inmigración, hablo en primera persona por mi padre, pero hablo también en nombre de la inmigración general que hemos tenido principalmente en Sudamérica, en América en general. Con Estados Unidos pasa lo mismo. Y estas etiquetas, cada una es una parte del proceso de esa inmigración. En la primera, el Rosso de Uco, puedes ver un paisaje típicamente toscano, que es la Madonna de Vitaleta. Es un lugar precioso, es mi lugar en el mundo, que está en Coldorcha, a muy poquitos kilómetros de Siena, de Montalcino, en Siena. Y está esta pequeña iglesia, que es lo que ves ahí. Es divino. Después te muestro una foto mía que tengo ahí en ese lugar, igual. Y al ilustrador le dije, dibújame este lugar, pero ponle atrás la cordillera de los Andes. Y eso fue lo que hizo. Puso la cordillera de los Andes, concretamente el volcán Tupungato, atrás. Y esa etiqueta significa de dónde venían y hacia dónde iban los inmigrantes. En una Sí, sola que es lo etiqueta. que dije hace un rato, que es como una cosa un poco loca porque mezclaste dos paisajes para significar el Uno corazón y el solo. alma, ¿no? Uno solo. Exactamente. En el caso de Nicolò Brunetto, puedes ver que es una nave, un barco. Ese barco es el Ugolino Vivaldi, que ese barco es el barco en el que vino mi papá y su familia en 1948. De ese barco en particular, todas las ilustraciones las tenemos en grande, ¿no? Están hechas en tamaño A3. Eh, Ese barco, en realidad, lo único que teníamos era la foto del barco, que lo puedes, si tú googleas Ugolino Vivaldi, te sale la foto del barco en el mar, y no mucho más. Y esta persona, que es un loco hermoso, el ilustrador, empezó a buscar, a hacer su propio research de esto y encontrar las bitácoras del barco y que esto y que lo otro, y me decía, este barco hacía la ruta, junto con el Mafalda, Génova, Nápoles, y de ahí iba a Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas o Nueva York. ¿Tu papá qué hizo? Le digo, no lo sé, no tengo idea, déjame que le pregunte. Pregunto, papi, vos, ¿te acordás? Mira, creo que salimos de Nápoles, que tiene lógica porque ellos son de Sicilia. Preguntale a tu tía Carmelita. Tía, le pregunto, sí, sí, salimos de Nápoles. ¿Por qué? Le cuento. Mira qué lindo. Bueno, decirle a tu papá que te cuenta la historia de el Nicoló. Entonces, que él se va a acordar muy bien. Che, papi, ¿quién es el Nicoló? El Nicoló Bruneto. Me dice, el Nicoló Bruneto era el ayudante de cocina que tenía el barco, que era una persona, que lo recordaba mi papá, tenía 14 años, una persona muy buena, que iba y le hacía pasar el rato mejor a, más que nada, a los chicos, ¿no? Sea con chistes, con broma, con haciendo un bailecito o unos pancitos con aceite de oliva, una frutita. Claramente no viajaban en primera clase mi familia. Entonces, como la gran mayoría de los inmigrantes que llegaron después de una posguerra en situaciones muy difíciles, y en definitiva fue una persona muy humana. Yo siempre lo defino como eso, ¿no? Y cuando le cuento toda esta historia a Santiago, le digo, bueno, pará, el vino se tiene que llamar Nicolò Brunetto. Por eso, como puedes ver, se dice a la memoria di Sí, Nicolò una Brunetto. belleza. ¿Y Y Nicolo Brunetto tuvo descendencia? ¿Hay no algún...? lo sé, no hay nada. Sí hemos tenido este vino y esta historia nos ha llevado a cosas que son increíbles, ¿no? Una de ellas, ¿te las puedo contar o no? Sí, Si estamos claro. en tiempo, sí. Sí, sí. Una de ellas fue con una presentación en Buenos Aires eh, del vino, de los vinos nuestros, ¿no? Salió que Santiago contaba la historia del Nicolò Brunetto, particularmente cuando estábamos explicando ese vino, en una mesa de 30 personas y y Santiago, porque es de Buenos Aires, habla muy rápido y, bla, 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 y hablaba. Entonces, el papá de Federico, cuando vino en 1948, no, que vino desde Italia, en el Nicolò Brunetto, y había una persona sentada ahí, en la mesa, mayor, y él decía, un momento lo para y dice, yo vine en ese barco. ¡Ah! Y Santiago nos mira y dice, En uy, el qué Vivaldi. increíble. En el Ugolino Vivaldi. Dice, uy, qué increíble. Ah, mirá, sí, sí, qué bueno, qué coincidencia. Mirá vos, ¿en qué año? No, dice, bueno, sí, sí, listo. Bueno. Entonces, bueno, cuando el papá llega finalmente en 1948, dice, pará, yo vine en 1948. Le dice, ¿no? Entonces, me pone la piel de gallina en contarlo. Y Santiago ahí para un poco y dice, pará, no me digas que viniste el 14 de octubre de 1948 a la Argentina. Yo vine en ese barco. Dios mío, ¿hace cuántos Dice, años fue esto? esto fue el año pasado, hace 2 años. ¿Y qué edad tenía el señor? eh, 80 y pico. Tenía 77, porque vino joven. Era 70, pibito, era. re pebito. Mi papá tiene hoy por hoy 90. Todavía vive, por suerte. Y este hombre tenía 70 y largo. Y, y Y no me claro, digas que conoció a Nicolo Brunetto. no se acordaba porque era chiquito, Claro. pero sí le movilizó una cantidad de cosas
sea, lo que se puso a llorar ese hombre ahí y el lloradero que fue esa mesa, un lloradero lindo, digamos, ¿no? Claro, claro. Y Porque Nicolo Brunetto entonces era un empleado del Vivaldi, era un empleado de sí, la era un embarcación. ayudante de cocina, era una persona que trabajaba en la cocina. Pero hay que dar con Nicolo, con los familiares de Nicolo Brunetto. Es un apellido bastante común en Italia, no te Claro. digo uno de los más comunes, pero Sí. hay. Pérez, Rodríguez, como Y después acá en Argentina hay Brunetos también. De hecho, una historia no muy feliz que a mí me contacta una familia Bruneto que el tema del COVID, esa persona estaba mal o estuvo mal, bueno, terminó lamentablemente falleciendo, pero su familia y principalmente un amigo de él promovió juntar dinero para el hospital y ayudar en eso, ¿no? Y en eso participamos nosotros y por su apellido, todo, donamos los vinos, donamos un par de botellas Magnums y, y bueno, fue la verdad una historia increíble, porque bueno, todo eso sucedió sin darle mucha, no, nunca lo comentamos, nunca hicimos publicidad de sí, esto, no, 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 ni ustedes nada, son en ese sentido muy dignos. pero fue muy lindo, fue muy lindo. Y el Y, Binotto tiene este hospital. y el Vinoto, en realidad, No, no, esto no es un hospital. ¿Qué es no, esto? ese La pensión edificio, donde vivían. claro, no, ese edificio que es un edificio increíble, que es el Hotel de los Inmigrantes, que está en el Esto. puerto de Buenos Aires. Es un edificio con un montón de detalles sumamente lujoso, pero que era exactamente eso, una residencia en el cual los inmigrantes llegaban y estaban ahí 2 días, 3 días, hasta que seguían viajes hacia el interior del país, de Argentina, o se quedaban, conseguían trabajo en Buenos Aires, ¿no? Pero era como la forma de cómo se recibían en el país y seguían hacia su destino o se quedaban ahí. Entonces, la trilogía es El Rosso de Uco, es de dónde venían, hacia dónde iban, en una misma etiqueta, el cómo viajaban Nicolò Brunetto con su barco y toda su historia, y el Binotto es a dónde llegaban Y en el y cómo la Nicolo Brunetto recibieron. hay dos personas en oro, están a la Sí, derecha, que significan que ya, ese es mi papá y Nicolò Brunetto. qué To- lindo. Todas estas son locuras del ilustrador. No, no, me encanta. Que Tu son, papá y Nicolo Brunetto, qué belleza. y como puedes, encuentra el detalle que tiene la Binotto. Fíjate después. Ay, la Binotto, claro, que lo estábamos viendo con mi amigo Leo allá, que él se dio cuenta, Claro, tiene una de las ventanas como que en un dorado, como que se resalta sobre las claro. otras. Esa era Eh, la pieza donde Esa estaba. era la pieza donde estaba la familia, Pero un exactamente. genio el ilustrador. ¿Quién es El, el el ilustrador? genio es un ilustrador, ¿Quién es ese loco? es, Ese quiero conocerlo. no, lo tienes que ¿Dónde conocer. vive ese loco? ¿En Buenos Aires? No, no, vive en Mendoza. Es una persona que hoy tiene que tener 60 años, vive con la madre, es una persona rara. Sí, Rara, cuando digo raro, es un personaje real. claro. Y Loco lindo, le es dicen un en loco Argentina. hermoso, es un loco hermoso, es eso. ¿Cómo Porque se el llama? loco, ¿sabes que nunca me dijo su nombre completo? Así de raro es. No, ¿O tiene un nombre artístico? sí, tiene un nombre artístico. Me dice, solo llámame Rubens, con Z al final. Pero pará, no te rías, pará, cuando te cuente esto no lo vas a poder creer. Nosotros, en la historia nuestra, dentro de lo que te contaba recién, con cierto grado de seguridad, de que hay cosas que teníamos que hacer bien y que no nos podíamos equivocar y que teníamos que sacar plata donde sea, era el diseño de las etiquetas, ¿no? Y son hermosas las etiquetas. Pero pará, las primeras etiquetas no son estas. Nosotros hicimos una primera lanzamiento de etiqueta, contratamos a un estudio de diseño muy bueno y no nos gustó el trabajo que hizo. Y lo pagamos lo pagamos y dijimos, bueno, pero no nos gustó. Terminamos, bueno, en definitiva, después terminamos haciendo las etiquetas principales que nosotros dijimos, en Vira nosotros no vamos a vender insumos ni packaging, vendemos vino. Entonces las tres etiquetas de estos tres vinos eran iguales. No funcionó mucho porque sí, che, un vino está en 20 y el otro está en 60, tienen que tener una diferenciación. Pero en la segunda tanda, cuando hicimos las primeras etiquetas, ya estaba el tema de la ilustración y el concepto de comunicar algo con la ilustración. Pedimos un montón de presupuesto y la ilustración es un trabajo caro, sumamente costoso, porque, bueno, tú puedes ver lo que... Sí, sí, un trabajo Y lo hermoso. terminamos decidiendo por presupuesto, porque no Y ahí teníamos... había cotizado Rubens, había mandado Ahí su. Rubens nos vino la cotización por parte de una diseñadora, de una amiga, una diseñadora nos estaba haciendo la etiqueta, pues ya en vez de recurrir a un estudio de diseño aclamado, fuimos a unas diseñadoras amigas, que una vivía en Mendoza y la otra en Italia, y cuando le cruzamos dos palabras, una conversación, y nos tiraron tips que nos encantaron. Entonces yo digo, vayan ustedes con la etiqueta. Bueno, los presupuestos de los ilustradores eran, no me gusta decir que eran caros ni costosos, porque es un trabajo Sí, enorme, pero no lo podíamos pagar. claro. Pues ya habíamos gastado la plata del que teníamos en ese presupuesto de la etiqueta.
y apareció Rubens, que era como decirte, los otros nos cobraban 300, Rubens nos cobraba 30. Digo, bueno, probémoslo. Las ventajas de vivir con la mamá, tiene poco gasto, Rubén. Bueno, Rubens es un ilustrador empírico, no es de formación artística, pero él pintaba dibuja y da clases como ayudante en la Facultad de Arte de Mendoza, pero Rubens vive de cortar el pelo, es peluquero. Entonces, Rubens, La Argentina misma. no, en la Argentina misma, Rubens, Era un cuando le digo, cachito. O sea, estos vinos están en los mejores restaurantes del mundo y la etiqueta que son hermosas, que tú pensarías, che, la ilustración, ¿no? La etiqueta después sí, la... la ilustración la hace un peluquero de Mendoza, me muero. No, no, pero el peluquero de Mendoza, más allá de lo que fue transcurrir el tema, digo, bueno, probemos. ¿Es bueno? Sí, me dice la chica, la verdad que lo que he visto es increíble. Y Rubens, lo primero que le cuento es Rosso de Uco, y nada, lo interpretó impecable. Cuando vi el dibujo, yo no podía creer. Después no le pude pelear cosas gracias a Rubens. De lo que yo le pedí, Rubens me hizo la bodega y la casa y el viñedo, pues yo en un momento le conté que era mi sueño tener la bodega propia y el viñedo. Te lo dibujé porque es tu sueño. Le digo, pero no lo quiero. Sacalo, pues yo quiero que esté la Madonna de la Vitaleta, que es la iglesia, el aljibe que está ahí y el Tupungato atrás, pero esto no lo quiero. No, no lo voy a sacar. Claro, es artista, es artista. Porque la vas a tener, me decía. Algún día la Ah, vas a tener. claro, Dejar en la y te etiqueta. vas a acordar de mí. La puta Rubens. Y bueno, listo, dejémosla. Nicolò Brunetto, el trabajo que hizo fue extraordinario. Bueno, No, en ese research que él hizo, lo que dibujó ahí es todo creación de él, que es el Vesubio atrás, que es el puerto de Nápoles de aquella época, el Vaporetto que empujaba los barcos más grandes, la gente vestida de época, el interpretar a mi papá y al Nicolò Brunetto. Bueno, increíble su trabajo. Y esa, principalmente esa, la hizo 3 veces Binotto, por el nivel de detalle que tenían los jardines de la época. Binotto es una belleza de etiqueta, parece Y un te gran cuento, chateau francés. bueno, es que justamente parece un chateau francés o una vila toscana, Sí. pero lo que significa el edificio en sí es todo lo contrario. Ahí hay gente que no Pues, se conocían, o sea, en un chateau es la misma familia y 5 gatos en un edificio enorme. y Aquí es un edificio repleto de gente que no eran familia. claro, y lleno de gente que servían o de sirvientes, y este es otro concepto, es otra cosa distinta, se cuenta algo diferente, ¿no? Que la historia. Y bueno, y habla también de nosotros como pueblo. Hablo de los argentinos, pero lo extiendo a venezolanos, brasileros, en realidad el Aquí en pueblo Puerto Rico, americano. dominicanos llegan muchos, hay como Claro, 800.000 es la hermanos inmigración en sí. que Viste vienen a que buscar. Antes de irnos, háblame del Tanito, que es un vino que lo probé ayer, que me parece que es el que tiene Malbec, sí. y entonces el del Malvasía. Vamos al Malvasía, luego al Tanito y Bien, cerramos. Malvasía, el nombre del vino es Bianco de Uco. La Malvasía, nosotros cuando registramos Rosso de Uco, que fue nuestro primer vino, eh, nuestra primera tanda de vinos, ¿no? Registramos Bianco de Uco también. No sabíamos qué iba a ser, pero estábamos seguros que no iba a ser ni un Chardonnay, ni un Semillón, ni un varietal internacional. Y cuando llegó el momento de pensar ya más seriamente en el Bianco de Uco, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y siempre, por suerte con Santiago, tenemos la posibilidad de viajar mucho por trabajo. Y bueno, cada vez que viajamos traemos vino. Llevamos vino a Argentina, porque en Argentina no conseguimos vino afuera. Y bueno, como siempre digo, ¿viste? Normalmente el que viaja una vez compra iPhone, zapatilla o ropa, nosotros compramos vino, vino, Acá vino. puedes comprar en esta tienda. Obviamente ya tengo visto que me voy a llevar. Eh, y bueno, y en definitiva con eso fuimos aprendiendo, y en eso cayó unas malvasías de Eslovenia que nos gustaron mucho el perfil de la malvasía. Como tú sabes, una variedad que está muy difundida en Europa, en toda Europa, pero se suele hacer más oxidativa. Hay muchos naranjos hechos de malvasía, pero cuando tomas esa variedad y le das en la posibilidad de hacer un vino fresco con mucha frescura, es increíble. Sí. Es súper aromático, es hija del Moscato Bianco y de otros cruzamientos. Entonces es una variedad que tiene aroma, pero no tanto, y frescura, sensación dulce sin ser dulce. Y, y es un vino que tiene una vibrancia increíble, ¿no? Es Una vibrancia maravilloso. Ese increíble. vino lo tomé y espero verlo en Puerto Rico. El Tanito, Y el Tanito es, Tanito y Tano son dos vinos que ahí está el Malbec, que es los únicos dos vinos que tienen Malbec en su composición dentro de los vinos de Vira. Eh,
en un momento le llamamos primera generación a estos tres que probamos, que son los bases Sangiovese, que son los que vinieron con los inmigrantes, y la segunda generación son Tanito y Tano. Porque ya es el italiano convertido en argentino, como le dicen en Argentina. Exactamente. Es el círculo Es el completo. círculo. Claro, El Tanito y el Tano soy yo, o claro. Santiago. Somos Sí, hijos de sí, sí. italianos allá, y por eso está el Malbec, porque el Malbec es la variedad nuestra, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. el Malbec forma parte de eso. Bueno, tanto Tanito como Tano, en diferentes formas de elaboración, que no te las voy a contar ahora, son Malbec, Sangiovese y Cabernet Franc. ¿Y esto por qué? Porque también entre los vinos que probamos, uno de los grandes vinos que probamos una vez, eh, que, que nos marcó para el corte de estos vinos, fue justamente un Solaya, que es un gran vino italiano, un Sí, grandísimo vino sí, italiano, sí. De Antinori, claro. que ese vino es 80% Cabernet Sauvignon, Sangiovese, 12% Sangiovese, 7 Cabernet Franc. Cabernet Franc. Al menos eso es lo que recuerdo que fue el 2014 que probamos. Después va variando poco. Pero probamos ese vino, obviamente nos encantó, nos fascinó. eh, y empezamos, che, ¿qué te parece si sacamos el Cabernet y ponemos Malbec? A ver qué pasa en el corte, ¿no? Ya con nuestros Sangiovese, ¿no? Y probé, uff, está lindo. Y mi negociación, mi sesión a hacer Malbec, pues yo no quería hacer Malbec en Vira, y Santiago me decía, no, tenemos que tener Malbec para cuando abramos mercado americano, que esto, que lo otro. Digo, bueno, hagamos un Malbec, pero que sea un Malbec. ¿Viste con esa gente que está despeinada, pero casi todo se ve prolija? Sí. Bueno, eso es Tanito y Tano. Son Malbecs que no tienen eh, la estructura tan golosa del Malbec, sino que tienen esos toques que le da el Cabernet Franc y el Sangiovese en diferentes componentes, diferentes formas de elaboración, que lo hacen vino como estos, ¿no? Que lo acercan a tener capas, estructura, y son vinos por ahí un poco más, en un contexto más de boca un poquito más pesados, pero siempre con frescura. ¿En cuántos países están ya? Y estamos en 10 países. 10 países. Algo que Y empezó hace más o menos unos 10 años, ¿no? no menos, Parece. menos. Nosotros, Menos. bueno, empezamos en el 2018, fue nuestra primera añada. 2017 años, imagínate. Lo que 7 empezó años. un asado con vino, tomando whisky después. Empezamos, ya estamos en 10 países, pero principalmente muy fuertes en Argentina, en Buenos Aires, gracias al trabajo de Santiago, que vive ahí, se levanta y se acuesta, como siempre digo yo, y lo bromeo, predicando el vino. Estamos en la mejor gastronomía de Buenos Aires. Cuando me refiero a la mejor, no es solamente hablar de Don Julio preferido, sino que hay lugares de barrio que son una gastronomía increíble. Estamos ahí, estamos en, como tú decías, muchos restaurantes italianos o Argentina. ¿Y en ítalo-argentino. Estados Unidos estás ya o no? En Estados Unidos estamos. Florida, ¿dónde? Estamos en realidad en 9 estados a través de un distribuidor nacional que es Kurnick, Ajá, claro, con Skurnik, base sí, sí, en Nueva Nueva York. York. Sí, sí, lo conozco. Y bueno, y con ellos estamos ahí y estamos ahora en búsqueda de encontrar otra persona para el resto de los estados, que bueno, eso es lo que vengo yo de tener una reunión en Estados Unidos la semana pasada que estuve por ahí. ¿Qué tal la recepción de los vinos? ¿Les encantó a toda la Les gente? encanta, sí, pero no, a mí me Pues pasó, diferentes, son diferentes. son diferentes y a mí me pasó, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar la cara la primera vez que probé con James Sacklin los vinos. eh, Porque él es un amante es de un Italia. amante de Él Italia, tiene casa en la sí, Toscana sí, y y en para Wine mí, Spectator era el que cubría Italia. totalmente, y de hecho, ¿Qué te dijo James? no lo podía creer. O sea, aparte lo agarramos un poco ofuscado. Nosotros, desde el día uno, nuestra única condición, siendo dos pelagatos, ¿no? Como se dice, nosotros no enviamos muestras. Para degustar con los críticos, degustamos en persona. Ujú. Si no, no enviamos muestras. Eh, entonces fue muy gracioso porque fuimos a probar en el Faena de Buenos Aires. Cuando tú pruebas con estos críticos, ellos tienen mesones llenos de muestras y él estaba algo ofuscado, no me acuerdo por qué, nos presentamos, yo lo bromeo, empiezo a hablar en italiano, y ahí como que se relaja, él me contesta en italiano, y sin decirle nada empieza a probar los vinos, y miraba a sus ayudantes, nos miraba a nosotros, y lo descolocamos. Él decía, pero ¿qué es esto? Dice, esto no... Claro, me has puesto Pero ahí un vino estoy en toscano. y no lo podía creer. La cosa es que, bueno, después entendió, cuando le explicamos el concepto, y dice, claro. Y te cuento la última, que también fue muy linda. Cuando nosotros arrancamos con Vira, era un proyecto 100% exportador, desde el día uno, eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? Y la factura número 2 te diría, fue Vivendum, Inglaterra. Y pasó que nosotros, cuando teníamos nuestro vino ya embotellado en el 2019, participamos de una feria que se hizo en Mendoza para que Vivendum buscaba bodegas nuevas, ¿no? Buscaba 3 bodegas nuevas.
y hicieron sesiones de 2 días en un hotel muy conocido de Mendoza, 75 bodegas cada día, 150 bodegas en total, ese era el cupo, ¿no? Y nosotros fuimos con cada uno de los 3 vinos con stickers, no teníamos ni siquiera el diseño. Rosso de Uco, Brunetto, Vinotto. Entonces iban en un carrito de hotel con 2 laptops, probando vino por vino. Entonces, bueno, me prueban y nada, se quedaron callados, siguieron. Entonces, uno de ellos se vuelve y me dice, esto es la Toscana Mendoza. Sí, es que lo es. Y se fue. Entonces, después salgo y le digo, Santiago, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mirá, creo que bien, pero no lo sé. Bueno, cuento corto, terminamos elegido entre 10 y mandamos muestra a Inglaterra y quedamos elegidos. Y formamos parte de ese gran programa, estuvo muy bueno para los Gaucho Grills, y vendimos mucho en Inglaterra, pero bueno, después vino una pandemia, todo lo que ya sabemos. Pero ya estás fijamente en Inglaterra. Sí, Todavía sí, no? Ya estás. ya Es un estamos. mercado jodido, exigente, muy Es exigente. exigente, cambiamos, ya no estamos más con Vivendum, ahora estamos con Ispa Merchant y haciendo un grandísimo trabajo, que es una distribuidora, una importadora más adaptada a nuestra medida, ¿no? No es una gran importadora y la verdad estamos haciendo un hermoso trabajo. Son vinos que van muy bien en Inglaterra. Algo último que para cerrar, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo que vaya a salir bajo Vira? ¿No hay ninguna etiqueta por ahí que vayamos a ver? No solamente repasar que estos 3 son la base de Sangiovese, Rosso de Uco, Nicolò Brunetto y Vinotto. Ojalá que en Puerto Rico pronto podamos probar también Tanito y Tano, que son los base Malbec. Y después tenemos algo muy especial que hacemos, que es el Mero Bianco y el Mero Primo. Mero Primo es un Syrah 100%, que ese es uno de mis grandes lugares del mundo y mis grandes vinos que disfruto mucho tomar son algunas cosas del Ródano. Y me encanta el Syrah también. Y bueno, y Mero Primo es justamente un Syrah. ¿Y Mero Bianco? Y Mero Bianco es una malvasía que tiene 2 años de crianza, de las cuales uno de esos años es con crianza biológica. En una barrica de 500 litros, hacemos solo 600 botellas al año. Es un vino muy especial. Rosado no estás haciendo. Perdón, y rosado falta acá. Sí, el Rosa di Rosso. El Rosa di Rosso. Rosa di Rosso es el rosado que es 60% Sangiovese, 40% Syrah. No tiene Merlot. Qué maravilla. He disfrutado tanto, 1 hora 10 minutos hablando, amigo querido. Espero que sea, bueno, la segunda, no es la primera, la segunda de muchos encuentros. Y por supuesto, sabes que acá en Puerto Rico tienes un amigo, varios amigos ya, incluso el chico de Uber, espero que nos esté escuchando. Si le gusta el vino, tal vez escucha Wine News TV. Y yo para cerrar Kevin. Y yo para cerrar esta entrevista, homenajeando a Rubens, voy a pedir que te despidas de mí diciéndome Borges. Gracias amigos, ha sido un placer hablar con ustedes, hablar con el gran Fede y por supuesto probar estas maravillas de vinos que las consigues aquí en B. Fernández y Hermanos y por supuesto en todas las tiendas del almacén del vino. Por favor, denle una oportunidad, que son maravillas. Me despido de ti. Gracias, amigo, Eduardo, amigo querido. Un placer. Nos veremos hasta la próxima. En algún lugar. Nos veremos en algún lugar. Recuerden suscribirse al podcast, compartir esto con quien usted entienda pueda sacarle provecho y recordar que en el mundo del vino lo importante no es la meta o el destino, sino el viaje y la exploración. Seguiremos informando. Hasta luego. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.